Hola, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte nuevamente. Mi nombre es Gina Savitsky y estamos en una cápsula más aquí en Ayuda y Optimismo. La cápsula de hoy se llama Política Organizacional. ¿A qué te suena política organizacional? Bueno, cuando tú trabajas en una empresa, en una organización, puede ser una empresa pequeña, mediana, grande, este lugar donde tú trabajas generalmente, prácticamente siempre tiene normas, reglamentos, tiene bases que debemos seguir como criterios mínimos de operación, como los horarios, los días de trabajo, cuántas horas al día se trabaja en ese lugar, si se cubren turnos, el tipo de vestimenta y cuáles son las principales actitudes que se espera que tenga un colaborador. Hay organizaciones en donde se permite tomar un lunch en el lugar de trabajo mismo, en el escritorio. Hay otros lugares donde no se come dentro del lugar de trabajo, solo se toma agua o café en su caso, pero no alimentos sólidos. Y entonces, bueno, cada organización, cada lugar de trabajo tiene sus propios lineamientos y su propia vida e inercia en lo que corresponde a las normas. Esta parte de la normativa o lineamientos es parte que se da desde el inicio que alguien ingresa, como esta práctica para que todos sepamos hasta dónde son los límites y cuál es la expectativa de tus jefes. Generalmente se dan por escrito y tú los firmas, como el reglamento interno de trabajo, y este está avalado incluso por la autoridad del trabajo. Entonces, pues todos saben cómo se deben de comportar. Por otro lado, dependiendo del tipo de organización a la que tú pertenezcas, que puede ser una fábrica, puede ser un pequeño empleo o empresa como un salón de belleza a lo mejor, o un restaurante, según el tipo de trabajo, pues van a tener cierto tipo de integrantes. Es diferente trabajar con chefs y meseros, a lo mejor a trabajar en una agencia de viajes con personas conocedoras del mundo, de los aeropuertos. Y entonces, bueno, eso le da una cierta atmósfera particular a esa empresa, a ese empleo, que es lo que va a generar la cultura organizacional. Ahora, toda vez que comprendemos qué es lo que se espera como lineamientos básicos que cada empleado debe cubrir y que además se conoce cómo es la actividad propia del trabajo, es decir, hay lineamientos, hay una cultura organizacional con base en los productos que se entregan, los servicios, los productos que se entregan a los consumidores, a los clientes, pero además hay una serie de situaciones internas que a veces no son claras, que es cómo se lleva el personal con base en las instrucciones de un director general o un jefe de área. Y ahí es donde entra esta parte de la cultura organizacional, que es como el derivado de las políticas, de los lineamientos, de todas esta parte de los criterios que hay que seguir, y la cultura se da ya en el sentido de cómo te manejas con los demás. Puede haber lugares donde el jefe le guste que los integrantes se comuniquen mucho con él, le cuenten cómo está todo, qué está pasando, como una información libre, porque quiere estar al tanto de cómo se siente la gente. Puede haber otros lugares donde los líderes prefieren la productividad y que las jornadas de trabajo se cumplan prácticamente sin distracciones. Pero al final de cuentas, en cualquier lugar donde tú te contrates y donde tú participes, siempre habrá una política interna que a veces se conoce abiertamente y a veces no, pero que hay que respetar y hay que tener mucho cuidado con ella. Por ejemplo, hablando de la política organizacional, hablamos de cómo se desenvuelven los miembros unos con otros, si son muy competitivos y fomentan más el trabajo en equipo, pero cómo tener mucho cuidado con lo que tú dices o lo que tú haces
que puede o no afectar a terceros. Dentro de la política organizacional se pide especialmente que tú no escribas en WhatsApp o por cualquier otro medio criticando a otras personas. A veces me han comentado amigos, familiares, que hay chats grupales, pero de gente muy cercana y muy íntima, me dicen, donde tú te puedes explayar y te puedes hablar abiertamente de lo que opinas de un jefe o de un compañero, pero ellos me dicen son chats muy cuidados, muy preservados, no pasa nada si yo escribo ahí, y yo les digo cuidado, cuidado. Todo lo que tú escribas, mensajes de voz, correos, chats de cualquier tipo, cada palabra que tú pongas, tú vas a tener que dar cuenta de ella y hacerte absolutamente responsable al paso del tiempo. Puede parecer algo inocente, puede parecer que estamos entre amigos e incluso que esto te puede desfogar un poco, pero en realidad estás corriendo altos riesgos. Mi recomendación es que dentro de esta política organizacional siempre cuides mucho la forma y el fondo. Que si te están fomentando tus jefes a que hables mal de otros, a que lleves chismes, tú seas lo más cuidadoso para no tocar ninguna fibra sensible de compañeros o de jefes de otras áreas. No escribas nada que te pueda comprometer o que literal no pueda ser leído en un juicio. Así, tal cual, en un juicio, y que lo que tú pusiste ahí, que pudieran parecer palabras simples y palabras ingenuas, pueda condenarte a que por lo menos te corran y pierdas tu lugar de trabajo y pierdas tu estabilidad. En la política organizacional hay que entender que trabajamos para una empresa y que no te puedes comportar como temperamental, o si estás con ciertas diferencias con jefes o con personas de otras áreas, decir pues hoy no le entrego esta información porque él me trató mal el otro día, cuando en realidad tu labor debe ser muy profesional y tú debes siempre estar pensando en el favor de la empresa, que es quien te paga. Tener cuidado con lo que hacemos, más allá de solo seguir las reglas o de cumplir con los objetivos de nuestro puesto. Tener cuidado con lo que hacemos en cuanto a la sensibilidad que podríamos tocar de otras personas, es donde nosotros dentro de la política organizacional vamos a triunfar, porque finalmente el tiempo que dures en ese empleo no vas a haber tocado una fibra sensible, ni habrá nadie que tenga nada que sentir en contra tuya. Evita escribir algo que te comprometa o hablar de más acerca de otros, y créeme que triunfarás profesionalmente y podrás ir muy lejos en esos proyectos de vida que tienes. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en esta cápsula. Soy Gina Savitsky y te recuerdo, piensa, actúa y vive con optimismo. Muchas gracias.